¿Qué tal, hermanos? Buen día. Hoy quiero compartir con ustedes una lección que me han estado solicitando. Y para ello voy a mencionar las citas que vamos a usar como base para el estudio de este día. Las citas se encuentran en Génesis capítulo 13, versículo 15, 21 y 23. Números capítulo 20, versículo del 3 al 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 3 al 11. Adicionalmente, puede usted estudiar Éxodo capítulo 17 y Deuteronomio capítulo 3. De hecho, yo recomiendo que se lea todo el capítulo, aunque solamente nos centremos en algunos versículos. Esto para que tengamos mayor claridad en lo que estamos estudiando. La lección de este día se llama La gracia y el gobierno de Dios, y lo considero muy importante, sobre todo que a veces los cristianos pensamos que en nuestros tiempos podemos, al fin que contamos con la gracia de Dios, podemos estar fallando continuamente y vivir libremente. Al fin y al cabo tenemos un Dios que perdona y un abogado que intercede por nosotros, el cual es Jesucristo, lo cual es cierto. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos ha derramado y nos ha dado en Jesucristo. Y efectivamente, cuando llegamos a fallar y llegamos a quebrantar alguna ley de Dios, tenemos al abogado que intercede por nosotros. Sin embargo, el gobierno de Dios sigue estando presente. El gobierno de Dios ha estado desde el inicio, está vigente en nuestros días y seguirá estando en un futuro. La gracia en sí nos debe de introducir al gobierno de Dios. O sea, la gracia nos debe introducir al orden de Dios, a lo que Dios dictamina en su palabra, a estar bajo su voluntad. Y con la ayuda de Dios vamos a meditar en los versículos o en las citas que mencioné para tener una mejor comprensión de la lección. Vamos a iniciar con Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, pues ya sabemos que en el capítulo 3 habla sobre la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, la caída, el pecado, un solo mandamiento: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, y un quebrantamiento que Eva transgrede al hacer caso a la serpiente, y que Adán transgrede al tomar el fruto prohibido también que le ofrece la mujer. Esto tiene una consecuencia, y es la muerte. Inicialmente la muerte espiritual, que es la separación de la comunión que el hombre tenía con Dios en ese momento, y se separa, el hombre cae en pecado, hay una muerte espiritual, una separación de esa relación entre el hombre y Dios. Y posteriormente la muerte física. Este versículo 15 habla de la promesa de que vendría Jesús, heriría a la serpiente, o sea, a Satanás en la cabeza, cuando él muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Ningún hombre, por muy buena moral que tenga, por muy buenos valores que pueda tener, o por muy buenas obras, puede presentarse a Dios sin pecado. Todo hombre ha transgredido alguna ley de Dios, y necesitamos y requerimos de su gracia, que es favor inmerecido, para que el pecado pueda ser perdonado y nuestras almas puedan ser limpiadas. Eso es gracia. Tanto el peor pecador como el mejor hombre que nosotros podamos pensar, necesitamos de esta gracia. Y la gracia de Dios está ahí presente en el huerto que Dios plantó, en el huerto del Edén, cuando el hombre cae. El versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí encontramos el primer sacrificio que relata la Biblia, en donde se entiende que es Dios el que hace ese sacrificio. Un animal es muerto, hay derramamiento de sangre, y para cubrir la desnudez del ser humano, porque el ser humano se quiso cubrir con higueras, pero Dios los cubre con pieles, y también es un ejemplo
de lo que el Señor Jesucristo vendría a realizar en la cruz del Calvario, dándonos salvación. Eso también es gracia. Sin embargo, en el versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aunque la gracia de Dios estaba presente, y aunque la gracia de Dios estaba siendo otorgada al hombre, también el gobierno de Dios estaba presente. De tal manera que Dios saca a Adán y a Eva del huerto donde habían sido puestos y pone a 2 querubines que guarden el árbol de la vida. Esto, yo sé que algunos comentaristas dicen que tiene que ver con que el amor de Dios, aún el cuidar de que el ser humano no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en la condición caída. Pero sin embargo también tiene que ver con el gobierno de Dios, con lo que Dios instituyó y con un mandato que fue quebrantado. Y Dios tiene que tomar cartas en el asunto, y el hombre, Adán y Eva, son expulsados del huerto del Edén. Aunque había una promesa de redención, el gobierno de Dios seguía presente. En Números, capítulo 20, versículo del 3 al 12, esto se refiere a Moisés, ya en el desierto, después de que son liberados. Recordemos que la nación de Israel vive 400 años de esclavos en Egipto. 430 años realmente son los que viven, pero 30 años viven bajo los beneficios que tenía la nación de Israel por José, y 400 años viven esclavizados. Dios los saca del desierto y llegan en un momento, como otros tantos, donde la nación de Israel se rebela contra Dios y contra Moisés y Aarón. Dice el versículo 3 de Números 20: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieran nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. En esta ocasión, la nación de Israel, como les mencionaba, se rebela contra Dios, se rebela contra Moisés y dice: ¿para qué nos sacaste? En ese momento estaban por cumplir los 40 años que estaban vagando por el desierto. Versículos adelante vemos que María había muerto. Y se encuentra Moisés y Aarón nuevamente con la congregación y recibiendo esos comentarios o esa rebeldía de parte de la nación de Israel. Ellos se postran delante de Dios, pero Dios le dice algo muy específico a Moisés y dice: hablad a la roca. Pero Moisés golpea 2 veces la roca. Algunos
Algunos comentaristas piensan que esa es la razón por la cual Dios, en los últimos versículos que leímos, vemos cómo le dice que ellos no entrarán a la tierra prometida por no haber santificado a Dios delante del pueblo. Porque golpear 2 veces a la piedra era echar a perder el tipo de la peña que anteriormente había sucedido en Horeb, que representa a Cristo y que de él proviene el agua a beber, la fuente de vida. Y en aquella ocasión, efectivamente, porque ya había la nación de Israel ya había pasado, ya había tenido una situación similar, pero en aquella ocasión efectivamente Dios le dijo a Moisés: golpea a la peña de Horeb. Pero en esta ocasión, ya por cumplir 40 años de estar vagando en el desierto, Dios le dice a Moisés: habla a la roca. Sin embargo, Moisés golpea 2 veces. Otros dicen que también no santificó a Dios al decir él, digamos, adjudicarse el hecho de que ellos podían hacer brotar el agua de la peña. Cuando en el versículo 10 dice: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Vemos a un Moisés airado, vemos a un Moisés que la paciencia ya no la tenía, por lo menos en ese momento. Y vemos a un Moisés desobediente, que no obedece a la palabra de Dios. Cualquiera que haya sido la razón por la cual Dios toma esta determinación, Moisés no entra a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 3, versículos del 23 al 29, vemos que Moisés piensa que a Dios puede olvidarse este asunto. Y Moisés habla con Dios y le dice: Señor, sobre este asunto yo quisiera que... yo he visto tu mano que está obrando y quisiera pasar al Jordán y repartir la tierra. Y Dios le dice a Moisés: basta ya, Moisés, no la vas a ver. Sube este monte. Dios le dice el monte donde debe de subir, y dice: contempla la tierra, porque no la vas a ver. Esto es el gobierno de Dios. Aunque en la gracia de Dios, Dios saca a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, aunque en la gracia de Dios, Dios pone a Moisés, y realmente la labor que Moisés estaba haciendo era muy difícil, y aunque en la gracia de Dios Moisés fue un gran profeta, en el gobierno de Dios, Dios no le permite entrar a la tierra prometida. Estamos hablando obviamente de la tierra física. Entendemos que Moisés estará juntamente con los santos viviendo una eternidad cuando venga finalmente el reinado de Jesucristo. Pero esa parte donde Moisés ora y Dios le dice a Moisés: basta ya, es el gobierno de Dios. Y es lo que yo quiero que vayamos teniendo mayor claridad y entendimiento. Para nosotros que somos los cristianos, que llegamos a fallar y decimos: Señor, perdóname porque te he fallado, Señor, perdóname porque quebranté tu ley. Sí, Dios puede perdonar nuestros pecados, Dios puede limpiar nuestros pecados, pero el propósito es para que entremos al gobierno de Dios y no sigamos constantemente quebrantando las leyes de Dios. Un ejemplo más se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En esta parte, cuando ya hablamos del tiempo del rey David, nos dice la Biblia que era tiempo de guerra y el rey se paseaba por su palacio y una mujer bañándose, que supongo yo debió de haber sido muy hermosa. Y el rey David la manda a traer a su palacio y tiene relaciones con ella, aunque ella tenía un esposo que era Urías Geteo y que se encontraba en el campo de batalla. Al parecer no pasa nada, ¿no?
Por ahí la mujer le dice: estoy encinta, quedé embarazada. David manda a traer a Urías, a su esposo del campo, porque, vuelvo a mencionar, era tiempo de guerra. Manda a traer a Urías del campo de batalla y trata de persuadirlo para que vaya a su casa y duerma con su esposa Betsabé. Pero él no accede, Urías no accede. Finalmente, David escribe la sentencia de muerte en una carta, se la da a Urías. Urías lleva en su mano la sentencia de muerte, se va al campo de batalla y el general de su ejército, la indicación era que lo dejaran solo en lo más recio de la batalla, y ahí muere. Pasan casi 9 meses cuando justamente llegamos a este versículo donde el profeta Natán, enviado por Dios, le da una especie de cuento o de historia a David, donde un hombre que era pobre y solamente tenía una oveja, su oveja le es arrebatada por un hombre que tiene muchas, pero que vino uno de viaje y no quiso tomar de las suyas, sino que finalmente toma de la oveja, de la única oveja que tenía esta persona pobre. Al escuchar esto, el rey David se enfada, se enoja y dice: el que tal hizo merece la muerte. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. En el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso es gracia. David reconoce que finalmente ha pecado y ha transgredido una ordenanza, y ha quebrantado y ha pecado delante de Dios. Se cree que el Salmo 51 es escrito justamente después de que el profeta Natán va y le dice estas cosas al rey David. Y donde, si usted estudia el Salmo 51, se dará cuenta del anhelo del rey David pidiéndole perdón a Dios. Creo que una de las canciones que mejor describen este suceso es el Aleluya de Leonard Cohen. Pero David, al darse cuenta que ha pecado y que ha transgredido una ley de Dios, entra en oración por 7 días. Si alguien sabía orar, era el rey David. Si alguien sabía clamar, era el rey David. Pero el gobierno de Dios había dicho: tu hijo morirá. Y finalmente, después de 7 días de estar ayunando, llorando, el niño muere. La gracia de Dios estaba presente al perdonar el pecado del rey David, pero el gobierno de Dios también estaba presente, y su hijo murió. Y lo primero que el rey David hace es adorar a Dios, que ya lo he mencionado en otros estudios. Esto es gracia y gobierno. La gracia nos lleva a encontrar el perdón de Dios, a que nuestro pecado sea limpio, a que si has fallado a Dios, puedas venir ante Dios y pedirle perdón. Pero no te olvides que es para entrar a su gobierno, a las ordenanzas de Dios, a lo establecido por Dios. Finalmente nos encontramos con San Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11, el cual dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: a que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, también este es un
acontecimiento muy conocido. Eso ya sucede en el Nuevo Testamento. Y bueno, hay varias cosas que podrían llamarnos la atención. Una, la labor detectivesca o perversa de encontrar a esta mujer en el acto mismo de adulterio por parte de los escribas y de los fariseos. Pero la llevan ante Jesús para tentarle, aunque en realidad deberían de llevar a los dos. La ley sí indicaba que los que cometían adulterio debían de morir, ambos. Pero llevan solamente a la mujer. Y aunque la ley determinaba, la ley de Moisés, que en ese tiempo todavía estaba vigente esa ordenanza de morir apedreada, Jesús en su gracia perdona a esta mujer. Es una pregunta que algunos estudiosos dicen que se refería si alguno está libre de pecado, pero como si dijese si alguno no ha cometido este mismo pecado, que lance la primera piedra. O sea, si no han cometido el mismo pecado de adulterio, que lance la primera piedra. No estoy muy seguro de que esto así sea. Sin embargo, sí podremos pensar que ninguno de ellos estaba libre de pecado. Me refiero a que si no cometieron el pecado de adulterio, tenían otros pecados, y cada uno fue dejando sus piedras en el suelo. Cuando se quedaron solos, finalmente Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenan? La mujer responde: se fueron. Y Jesús le dice: ninguno te condenó, el Señor Jesús le dice: ni yo te condeno. Esto es gracia, pero el gobierno es: y no peques más. La gracia estaba presente en la vida de esta mujer, pero el gobierno era: entra en el orden de Dios, entra al gobierno de Dios, entra a lo que Dios determina. Eso es, hermano, lo que yo quería compartirles en esta mañana, porque a veces, hermanos, cuando nosotros fallamos a Dios y le pedimos perdón a Dios, a veces pensamos que podemos constantemente ir quebrantando y cometer el mismo pecado una y otra vez. Y pensamos que al fin y al cabo vivimos bajo la gracia, pero debemos entender que la gracia nos debe de llevar a entrar al gobierno de Dios. El gobierno de Dios no queda eximido por la gracia. La gracia es un ayo, es una introducción, es para introducirnos al gobierno de Dios. Siendo más explícito, hermano, quiero concluir este estudio diciéndote: si tú has sido infiel, por ejemplo, si tú has sido infiel una vez y obtuviste la gracia de Dios, tuviste el perdón de Dios, no sigas jugando, no sigas tratando de abusar de la gracia y decir: bueno, ahora coqueteo con esta otra o con este otro, ahora me voy acercando en el Face con mensajes, o envío imágenes, o me contacto sin que se den cuenta por aquí con otra persona, y constantemente caigas en eso, porque eso no es entrar en el gobierno de Dios. Si tú mientes y constantemente mientes y dices: bueno, eso es un pecado de menor gravedad, y mientes una vez, mientes otra vez, y vas: sí, Señor, perdóname porque mentí, y después de que acabas de pedir, pero nuevamente mientes, y ya es una conducta tuya. Acuérdate que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, no entrarán en el reino de los cielos, aunque no sea un pecado tan escandaloso. Si tú ves pornografía, tú puedes a lo mejor ser débil y ver y consumir la pornografía, pero no te acostumbres a estarla viendo cada vez que tú desees verla, porque eso, y pienses: al fin y al cabo tengo la gracia, pero la gracia te debe de ayudar a entrar al gobierno de Dios y no estar pensando en estar quebrantando constantemente las leyes de Dios. Lo mismo se puede decir de las personas rencillosas o rencorosas en las congregaciones, ¿no? Que se pelean con hermanos, se pelean con otro hermano, se van a una congregación, van a otra congregación y andan peleándose con el cuerpo de Cristo, pensando que esto podemos vivir así, al fin que vivimos bajo la libertad. Pero según los versículos que leímos, y podríamos dar más ejemplos,
de que la gracia de Dios es justamente para cuando verdaderamente tú has quebrantado la ley de Dios y necesitas que Dios perdone tu vida. Después de que David pecó, no volvió a cometer el pecado de homicidio ni de adulterio. Moisés entendió y aceptó y subió al monte y vio la tierra que Dios daría por heredad a la nación de Israel y lo aceptó, pero no volvió a quebrantar esa ordenanza de Dios. A Adán y a Eva les costó mucho trabajo el poder salir o enfrentar las consecuencias del pecado, y solamente bajo la gracia que Dios nos otorga es como podemos nosotros entrar bajo el gobierno de Dios, pero el gobierno de Dios sigue estando presente. Yo te invito, mi hermano, porque la solicitud de dar una enseñanza tiene que ver con la obediencia, y por eso quise yo comenzar con esta enseñanza. La gracia de Dios está presente en tu vida. La mano de Dios siempre está extendida para que podamos estar a cuentas y estar en orden y estar en paz con Dios. Pero que esto sea como un ayo, como algo que nos ayude a entrar al gobierno y a lo establecido por Dios mediante su palabra. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.